Voces unidas, historias compartidas. En un espacio donde la fuerza de la mujer resuena, aquí exploramos las profundidades de la experiencia femenina, desafiando los estereotipos, desmontando las barreras y enfrentando valientemente la violencia de género. Voces unidas, historias compartidas. Cada historia cuenta, cada voz importa. Somos unidas en la lucha contra la injusticia, la opresión y la desigualdad. Prepárate para sumergirte en conversaciones honestas, relatos poderosos y análisis profundos sobre el camino hacia la igualdad de género. Bienvenidos. No son una, somos todas. Hola a todos, espero que estén de maravilla y sean bienvenidos a este 6º episodio de su podcast No son una, somos todas. Los saluda con mucho gusto Ricardo Cabrera Lara y les estaré hablando sobre un tema que puede ser un poco complicado, pero definitivamente es de bastante importancia en estos tiempos por el peso que tiene en cuanto a la violencia, abuso y agresiones en contra de niñas, jóvenes y mujeres en México. Me gustaría recalcar que el nombre de este podcast es por la asociación No son una, somos todas, que es la principal fuente de apoyo de esta lucha, ya que se ha encargado y seguirá estando firme con el cuidado y la atención de estos temas. Y sin más de bienvenida, vamos a comenzar con esto. Y bueno, para dar inicio a este capítulo, recuerden que seguimos en la parte de filosofía y valores, y particularmente este tema está en la parte de filosofía, siendo muy importante tomar en cuenta la diversidad de pensamientos que hay al respecto y sobre todo el discernimiento que se hace del mismo tema. Bueno, complementando los demás capítulos, vamos a recordar un poco sobre lo que hace esta asociación No son una, somos todas. Esta asociación increíble, la cual está enfocada en trabajar para poder garantizar la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en México. Todo esto para poder erradicar la violencia dentro de nuestro país. En México actualmente vivimos una situación crítica en la que la violencia de género ha ido en aumento año con año. Por ello, es de suma importancia atender a los grupos con mayor vulnerabilidad que no han tenido acceso a la justicia, así como las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia de género. ¿Sabían que somos uno de los países con más feminicidios al año? La asociación tiene 5 valores que son los que la definen y ayudan a crear la identidad de ella, pero sobre todo, su parte filosófica para analizar y tratar estos temas es en verdad increíble y bastante útil para las personas que se involucran con ella. Y es un gusto compartirla con ustedes a través de este episodio. Nos vamos a centrar en el tema desigualdad e igualdad de género, viéndolo desde puntos específicos. Primero que nada, vamos a dar una definición general sobre el tema desigualdad de género. ¿Y qué es la desigualdad de género? Bueno, pues se define como un fenómeno social, jurídico y cultural en el que se presenta discriminación entre las personas a razón de su género. Ocurre cuando un colectivo tiene privilegios por encima del otro, vulnerando los derechos de este último. La desigualdad de género emanaría de las concepciones sociales sobre los roles de varones y mujeres que estarían fuertemente implicadas en leyes, regulaciones y políticas públicas. Esta es una definición general, pero tomemos en cuenta que adentro de nuestra sociedad y entornos cercanos o incluso cuestiones externas que podemos notar en los medios de comunicación, redes sociales y demás, es muy evidente que esto todavía tiene un peso tal vez ya no como antes, pero no deja de ser un tema bastante complejo. Pues hay cuestiones y situaciones en las que la desigualdad sigue estando muy presente. Incluso en las nuevas generaciones puede haber ciertas cuestiones que evidentemente provienen desde casa, desde los familiares y desde lo que les enseñaron a las personas a una corta edad. Y evidentemente van desenvolviéndose con ciertas ideas que implica tener un punto de desigualdad muy presente. Sin embargo, podemos notar que las cosas han cambiado hoy en día. Hay muchas chicas, mujeres y niñas con nuevas oportunidades, gracias incluso a las nuevas tecnologías, a las nuevas leyes y a las nuevas generaciones que también han generado un cambio bastante notable. Pero incluso en puntos, zonas o digamos nuevas organizaciones o plataformas que podrían dar más puntos a favor de la igualdad, se han dado casos en donde se refleja que esto todavía es un problema. Y para poner un ejemplo claro al respecto, me gustaría mencionar la parte de redes sociales. Pues en un punto en donde hoy en día las chicas están muy fuertes y se han posicionado durísimo dentro de esta industria,
ya que en tendencias y con marcas muy importantes han generado nuevas oportunidades. Hay chicas que incluso ganan muchísimo dinero, muchísimo más que el de muchas personas que se dedican a cualquier otra cosa, en este caso hablando de la desigualdad de muchos chicos que por años, digamos, o por generaciones, se han posicionado arriba siempre. Hoy en día hay muchas chicas que representan más importancia o tienen mayor imagen y un mayor peso dentro de esta industria, lo cual es increíble. Pero con todo y esto se han sabido casos en los que incluso ha habido marcas que han sido un poco más misóginas, que han generado temas de discriminación hacia las chicas y que se han mostrado en contra de este cambio. Claro que sucede muchísimo menos, pero no deja de ser algo que sin duda alguna se refleja en ciertas cuestiones. Ahora me gustaría puntualizar algunos temas en los que la desigualdad ha tenido unos cambios increíbles que de verdad siempre fueron temas de mayor controversia. Y como punto número 1, hablemos de la pobreza. La pobreza en la parte femenina siempre fue un tema y es hasta la fecha en un porcentaje menor, pero todavía existe un poco sobre y el cual era bastante normalizado. Digamos que era muy normal o era correcto desde un punto políticamente o de una forma opresora el hecho de que las mujeres no tuvieran la oportunidad de generar una economía, de generar recursos o de generar sus propios patrimonios, ya que era bastante común o era lo correcto que fueran mantenidas por sus maridos, que ellas mismas fueran sometidas a aceptar una vida sea cual sea sin importar las consecuencias, sin importar lo que implicara para ellas de forma emocional. No hay oportunidades. Entonces era muy común ver que los hombres se desarrollaran, los hombres siempre fueran los creadores, mientras que ellas tenían que someterse o acostumbrarse a un nivel de vida incluso a veces bastante precario. Sea un nivel de vida con recursos altos o precario, ellas tenían que ser personas o seres, digamos, lo que vivieran al mando, al control de sus esposos o incluso en la parte política y gubernamental, que se adaptaran a los temas, que se adaptaran a las leyes y regulaciones que eran impuestas por hombres. En esta cuestión siempre fue un tema complejo y hasta la fecha hay modos de pensamiento en los que todavía hay ciertas mujeres que son en la parte tradicional sometidas o acostumbradas a este punto. Muchas realmente lo hacen por gusto, eso se entiende, pero sin duda alguna hay un cambio increíble porque hay muchísimas mujeres que hoy en día son ellas el sustento de la casa, son ellas las que controlan, hay mujeres empresarias, mujeres dentro de la política, mujeres tomando decisiones, creando nuevas leyes y haciendo cambios impactantes, cambios como los que hace esta asociación increíble. Como tema siguiente tenemos el acceso al mundo laboral. Si bien este siempre ha sido un tema bastante presente y bastante fuerte, pues por años y hasta la fecha, complementando incluso el tema anterior, se han sabido que la parte de acceso laboral o de la parte del hecho de que las mujeres tengan la oportunidad de tener un crecimiento dentro de cualquier industria o un posicionamiento mayor que un hombre fue y ha sido o incluso es bastante complejo, ya que tiene que ver con temas incluso de inseguridad masculina que a muchos hombres les genera una cuestión y una problemática bastante grande. El hecho de que pueda haber mujeres que tengan un puesto o una posición mayor a la de ellos o incluso algún matrimonio que de repente la mujer es la que empieza a ganar más que el hombre. Muchas veces ha tratado de opacar ese punto o ha tratado de disminuir, digamos, el crecimiento tratando de imponerse sobre ella. Pero no es ningún secreto que hoy en día las mujeres tienen habilidades y han generado oportunidades muy grandes en las que no tiene absolutamente nada de malo que ella sea el sustento. Pero como tema principal de problemática y en el cambio siempre se ha creído que el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer es la que se tiene que dedicar a la casa. Eso es un tema bastante complejo y obviamente es un modo de pensamiento bastante precario hoy en día de una forma muy ignorante y se puede tomar en cuenta y evidentemente hay personas que todavía piensan de esa forma, pero pues es bastante obvio y bastante presente el crecimiento y el cambio que ha tenido o que ha habido hoy. Digámoslo, hoy en día tomamos en cuenta a Mariara Muruzabala, la cual es una empresaria grandísima, una de las mujeres más grandes dentro de la parte de negocios y actualmente es la mujer más rica económicamente hablando de México. Entonces no hay por qué temer, las mujeres hoy en día están más fuertes que nunca y hay mujeres generando incluso empleo, no solamente creciendo de forma laboral, sino que también hay mujeres generando empleo para muchos hombres y para muchas mujeres dentro de México y en todo el mundo. Como tercer tema está la educación y bueno, este tema sin duda alguna es de los más impactantes, ya que no ha sido ningún secreto que por años o incluso las mujeres que hoy en día son parte de la historia fueron un reflejo también al respecto de este tema y por años siempre se creyó
que las niñas no tenían las mismas oportunidades que los varones, debido a que cuando en México particularmente se empezaba a meter demasiado el tema de la educación, de poder estudiar una carrera o de por lo menos tener la primaria, la secundaria, el nivel básico era primordialmente tomado en cuenta para los hombres, ya que incluso las escuelas eran abundadas por hombres, mientras que las mujeres ya estaban destinadas a tener cargos domésticos, cargos en los que evidentemente tenían que cuidar a los hermanos menores. Tal vez tenían que tener lista la comida junto con su mamá para que cuando llegara el papá de trabajar, para que cuando llegara el hermano de trabajar o de la escuela, estos pudieran comer. Las oportunidades únicamente eran para los varones y las mujeres eran sometidas y también de cierta forma impuestas a temas y regulaciones muy complejas. Al respecto, el hecho de que una mujer pudiera estudiar era realmente bastante complejo. Todo esto fue cambiando evidentemente y hoy en día podemos ver el cambio grandísimo que hay, porque podemos poner diversos ejemplos de crecimiento de nivel educativo grandísimo. Hoy en día hay mujeres representando a nuestro país y nuestras entidades en niveles académicos altísimos. Como ejemplo tenemos a Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio, recordando el duro proceso de selección en el que fue elegida entre 7,000 candidatos para una misión espacial. Sin duda alguna un gran ejemplo respecto a este tema, porque fue elegida entre muchísimas personas por el hecho de tener un gran desempeño académico y como ella, hoy en día podemos ponernos a pensar lo increíble que ha sido la parte de estudiante en el que tuvimos a esa maestra favorita, esa maestra que nos enseñaba demasiadas cosas o esa maestra incluso estricta. Hemos aprendido muchísimo de mujeres que afortunadamente tuvieron la oportunidad de estudiar en este gran cambio y es importantísimo que todos entendamos esta parte, que todos podamos estar dentro de este derecho de estudiar y sobre todo apreciar y valorar lo que hoy en día tantas mujeres nos pueden enseñar y lo que nos han brindado es de muchísima importancia y sin duda alguna es uno de los mejores cambios y uno de los más importantes que van a dejar historia y siguen creando historia. En conclusión, la desigualdad de género sigue siendo un problema global que afecta a las oportunidades, el acceso a recursos y el trato justo entre hombres y mujeres. Para abordar de manera efectiva se requiere un compromiso continuo de la sociedad, políticas inclusivas y cambios culturales significativos. Sin duda alguna está en nosotros como personas conscientes y con mayor oportunidad de reflejar y conocer estos temas tan importantes, el poder generar un verdadero cambio, poder hacer la diferencia y que realmente todo este tipo de situaciones complejas terminen por completo, ya que como seres humanos todos tenemos el derecho de sobresalir, todos tenemos el derecho de decidir, de la libre expresión y el hecho de ser abusados no es algo con lo que las personas quieran vivir, en específico las mujeres, ya que durante años y hasta la fecha, aunque es menor porcentaje como se ha mencionado anteriormente, pues de cualquier forma los abusos siguen estando presentes. Hay mucha gente que desafortunadamente viene de otras generaciones y sus pensamientos posiblemente no pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero es justo eso, es gente tradicional con la que no podemos siempre ponernos a debatir, ni a juzgarlos o hacer algún tipo de prejuicio al respecto. Pero no sabemos y realmente desconocemos qué tipo de situaciones han tenido que pasar para pensar de esa forma, para ser tan rígidos al respecto. Hablando principalmente de mujeres que son la parte importante de todos estos temas y como conclusión simplemente se puede externar a quienes nos escuchan a generar conciencia y a difundir la información correcta, pero sobre todo dar a conocer asociaciones como esta de No Son Una, Somos Todas, que se encargan de poder hacer un cambio muy grande y es algo increíble que de verdad vale muchísimo la pena que se acerquen y se involucren en estos temas porque solo así es como realmente se va a marcar una diferencia. En fin, pues ya llegamos al final de este capítulo, de verdad que ha sido uno de los temas más interesantes, la verdad es algo de vital importancia y pues no nos resta más que agradecer, bueno y principalmente de mi parte, yo Ricardo Cabrera Lara, por haberme escuchado, por estar con nosotros. Espero que todo esto sea de gran utilidad y espero que todos podamos generar conciencia, que a todos nos llegue esto de verdad, nos impacte. Por favor compártelo y pues difundan la información correcta, como siempre lo digo. Esto es para dar a conocer muchísimo trabajo que hace la asociación No Son Una, Somos Todas. Realmente son cosas muy importantes que pueden ayudar muchísimo para un verdadero cambio y hacer las cosas mejor. Tenemos y está en nuestras manos la responsabilidad de mejorar las cosas. Les agradezco muchísimo nuevamente haberme escuchado. Espero que se encuentren de maravilla y les envío un cordial saludo
Hasta luego y nos vemos a la próxima y en el próximo capítulo. Muchas gracias. Voces unidas, historias compartidas, en un espacio donde la fuerza de la mujer resuena. Aquí exploramos las profundidades de la experiencia femenina, desafiando los estereotipos, desmontando las barreras y enfrentando valientemente la violencia de género. Voces unidas, historias compartidas, en un espacio donde la fuerza de la mujer resuena. Aquí exploramos las profundidades de la experiencia femenina, desafiando los estereotipos, desmontando las barreras y enfrentando valientemente la violencia de género. Voces unidas, historias compartidas. Cada historia cuenta, cada voz importa. Somos unidas en la lucha contra la injusticia, la opresión y la desigualdad. Prepárate para sumergirte en conversaciones honestas, relatos poderosos y análisis profundos sobre el camino hacia la igualdad de género. Bienvenidos. No son una, somos todas. Hola a todos, espero que estén de maravilla y sean bienvenidos a este 6º episodio de su podcast No son una, somos todas. Los saluda con mucho gusto Ricardo Cabrera Lara y les estaré hablando sobre un tema que puede ser un poco complicado, pero definitivamente es de bastante importancia en estos tiempos por el peso que tiene en cuanto a la violencia, abuso y agresiones en contra de niñas, jóvenes y mujeres en México. Me gustaría recalcar que el nombre de este podcast es por la asociación No son una, somos todas, que es la principal fuente de apoyo de esta lucha, ya que se ha encargado y seguirá estando firme con el cuidado y la atención de estos temas. Y sin más de bienvenida, vamos a comenzar con esto. Y bueno, para dar inicio a este capítulo, recuerden que seguimos en la parte de filosofía y valores, y particularmente este tema está en la parte de filosofía, siendo muy importante tomar en cuenta la diversidad de pensamientos que hay al respecto y sobre todo el discernimiento que se hace del mismo tema. Bueno, complementando los demás capítulos, vamos a recordar un poco sobre lo que hace esta asociación No son una, somos todas. Esta asociación increíble, la cual está enfocada en trabajar para poder garantizar la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en México. Todo esto para poder erradicar la violencia dentro de nuestro país. En México actualmente vivimos una situación crítica en la que la violencia de género ha ido en aumento año con año. Por ello, es de suma importancia atender a los grupos con mayor vulnerabilidad que no han tenido acceso a la justicia, así como las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia de género. ¿Sabían que somos uno de los países con más feminicidios al año? La asociación tiene 5 valores que son los que la definen y ayudan a crear la identidad de ella, pero sobre todo, su parte filosófica para analizar y tratar estos temas es en verdad increíble y bastante útil para las personas que se involucran con ella, y es un gusto compartirla con ustedes a través de este episodio. Nos vamos a centrar en el tema desigualdad e igualdad de género, viéndolo desde puntos específicos. Primero que nada, vamos a dar una definición general sobre el tema desigualdad de género. ¿Y qué es la desigualdad de género? Bueno, pues se define como un fenómeno social, jurídico y cultural en el que se presenta discriminación entre las personas a razón de su género. Ocurre cuando un colectivo tiene privilegios por encima del otro, vulnerando los derechos de este último. La desigualdad de género emanaría de las concepciones sociales sobre los roles de varones y mujeres que estarían fuertemente implicadas en leyes, regulaciones y políticas públicas. Esta es una definición general, pero tomemos en cuenta que adentro de nuestra sociedad y entornos cercanos o incluso cuestiones externas que podemos notar en los medios de comunicación, redes sociales y demás, es muy evidente que esto todavía tiene un peso tal vez ya no como antes, pero no deja de ser un tema bastante complejo. Pues hay cuestiones y situaciones en las que la desigualdad sigue estando muy presente. Incluso en las nuevas generaciones puede haber ciertas cuestiones que evidentemente provienen desde casa, desde los familiares y desde lo que les enseñaron a las personas a una corta edad. Y evidentemente van desenvolviéndose con ciertas ideas que implica tener un punto de desigualdad muy presente. Sin embargo, podemos notar que las cosas han cambiado hoy en día. Hay muchas chicas, mujeres y niñas con nuevas oportunidades, gracias incluso a las nuevas tecnologías, a las nuevas leyes y a las nuevas generaciones que también han generado un cambio bastante notable. Pero incluso en puntos, zonas o digamos nuevas organizaciones o plataformas que podrían dar más puntos a favor de la igualdad, se han dado casos en donde se refleja que esto todavía es un problema. Y para poner un ejemplo claro al respecto, me gustaría mencionar la parte de redes sociales.
pues en un punto en donde hoy en día las chicas están muy fuertes y se han posicionado durísimo dentro de esta industria, ya que en tendencias y con marcas muy importantes han generado nuevas oportunidades. Hay chicas que incluso ganan muchísimo dinero, muchísimo más que el de muchas personas que se dedican a cualquier otra cosa, en este caso hablando de la desigualdad de muchos chicos que por años, digamos, o por generaciones, se han posicionado arriba siempre. Hoy en día hay muchas chicas que representan más importancia o tienen mayor imagen y un mayor peso dentro de esta industria, lo cual es increíble, pero con todo y esto se han sabido casos en los que incluso ha habido marcas que han sido un poco más misóginas, que han generado temas de discriminación hacia las chicas y que se han mostrado en contra de este cambio. Claro que sucede muchísimo menos, pero no deja de ser algo que sin duda alguna refleja en ciertas o se refleja en ciertas cuestiones. Ahora me gustaría puntualizar algunos temas en los que la desigualdad ha tenido unos cambios increíbles que de verdad siempre fueron temas de mayor controversia. Y como punto número 1, hablemos de la pobreza. La pobreza en la parte femenina siempre fue un tema y es hasta la fecha en un porcentaje menor, pero todavía existe un poco sobre y el cual era bastante normalizado. Digamos que era muy normal o era correcto desde un punto políticamente o de una forma opresora el hecho de que las mujeres no tuvieran la oportunidad de generar una economía, de generar recursos o de generar sus propios patrimonios, ya que era bastante común o era lo correcto que fueran mantenidas por sus maridos, que ellas mismas fueran sometidas a aceptar una vida sea cual sea sin importar las consecuencias, sin importar lo que implicara para ellas de forma emocional. No hay oportunidades. Entonces era muy común ver que los hombres se desarrollaran, los hombres siempre fueran los creadores, mientras que ellas tenían que someterse o acostumbrarse a un nivel de vida incluso a veces bastante precario. Sea un nivel de vida con recursos altos o precario, ellas tenían que ser personas o seres, digámoslo, que vivieran al mando, al control de sus esposos o incluso en la parte política y gubernamental, que se adaptaran a los temas, que se adaptaran a las leyes y regulaciones que eran impuestas por hombres. En esta cuestión siempre fue un tema complejo y hasta la fecha hay modos de pensamiento en los que todavía hay ciertas mujeres que son en la parte tradicional sometidas o acostumbradas a este punto. Muchas realmente lo hacen por gusto, eso se entiende, pero sin duda alguna hay un cambio increíble porque hay muchísimas mujeres que hoy en día son ellas el sustento de la casa, son ellas las que controlan, hay mujeres empresarias, mujeres dentro de la política, mujeres tomando decisiones, creando nuevas leyes y haciendo cambios impactantes, cambios como los que hace esta asociación increíble. Como tema siguiente tenemos el acceso al mundo laboral. Si bien este siempre ha sido un tema bastante presente y bastante fuerte, pues por años y hasta la fecha, complementando incluso el tema anterior, se han sabido que la parte de acceso laboral o de la parte del hecho de que las mujeres tengan la oportunidad de tener un crecimiento dentro de cualquier industria o un posicionamiento mayor que un hombre fue y ha sido o incluso es bastante complejo, ya que tiene que ver con temas incluso de inseguridad masculina que a muchos hombres les genera una cuestión y una problemática bastante grande. El hecho de que pueda haber mujeres que tengan un puesto o una posición mayor a la de ellos o incluso algún matrimonio que de repente la mujer es la que empieza a ganar más que el hombre. Muchas veces ha tratado de opacar ese punto o ha tratado de disminuir, digamos, el crecimiento tratando de imponerse sobre ella. Pero no es ningún secreto que hoy en día las mujeres tienen habilidades y han generado oportunidades muy grandes en las que no tiene absolutamente nada de malo que ella sea el sustento. Pero como tema principal de problemática y en el cambio siempre se ha creído que el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer es la que se tiene que dedicar a la casa. Eso es un tema bastante complejo y obviamente es un modo de pensamiento bastante precario hoy en día de una forma muy ignorante y se puede tomar en cuenta y evidentemente hay personas que todavía piensan de esa forma, pero pues es bastante obvio y bastante presente el crecimiento y el cambio que ha tenido o que ha habido hoy. Digámoslo, hoy en día tomamos en cuenta a María Aramburu-Zabala, la cual es una empresaria grandísima, una de las mujeres más grandes dentro de la parte de negocios y actualmente es la mujer más rica económicamente hablando de México. Entonces no hay por qué temer, las mujeres hoy en día están más fuertes que nunca y hay mujeres generando incluso empleo, no solamente creciendo de forma laboral, sino que también hay mujeres generando empleo para muchos hombres y para muchas mujeres dentro de México y en todo el mundo. Como tercer tema está la educación y bueno, este tema sin duda alguna es de los más impactantes, ya que no ha sido ningún secreto que por años o incluso
Las mujeres que hoy en día son parte de la historia fueron un reflejo también al respecto de este tema, y por años siempre se creyó que las niñas no tenían las mismas oportunidades que los varones, debido a que cuando en México particularmente se empezaba a meter demasiado el tema de la educación, de poder estudiar una carrera o de por lo menos tener la primaria, la secundaria, el nivel básico era primordialmente tomado en cuenta para los hombres, ya que incluso las escuelas eran abundadas por hombres, mientras que las mujeres ya estaban destinadas a tener cargos domésticos, cargos en los que evidentemente tenían que cuidar a los hermanos menores. Tal vez tenían que tener lista la comida junto con su mamá para que cuando llegara el papá de trabajar, para que cuando llegara el hermano de trabajar o de la escuela, estos pudieran comer. Las oportunidades únicamente eran para los varones y las mujeres eran sometidas y también de cierta forma impuestas a temas y regulaciones muy complejas. Al respecto, el hecho de que una mujer pudiera estudiar era realmente bastante complejo. Todo esto fue cambiando evidentemente y hoy en día podemos ver el cambio grandísimo que hay, porque podemos poner diversos ejemplos de crecimiento de nivel educativo grandísimo. Hoy en día hay mujeres representando a nuestro país y nuestras entidades en niveles académicos altísimos. Como ejemplo tenemos a Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio, recordando el duro proceso de selección en el que fue elegida entre 7,000 candidatos para una misión espacial. Sin duda alguna un gran ejemplo respecto a este tema, porque fue elegida entre muchísimas personas por el hecho de tener un gran desempeño académico, y como ella, hoy en día podemos ponernos a pensar lo increíble que ha sido la parte de estudiante, en el que tuvimos a esa maestra favorita, esa maestra que nos enseñaba demasiadas cosas, o esa maestra incluso estricta. Hemos aprendido muchísimo de mujeres que afortunadamente tuvieron la oportunidad de estudiar en este gran cambio, y es importantísimo que todos entendamos esta parte, que todos podamos estar dentro de este derecho de estudiar y sobre todo apreciar y valorar lo que hoy en día tantas mujeres nos pueden enseñar, y lo que nos han brindado es de muchísima importancia y sin duda alguna es uno de los mejores cambios y uno de los más importantes que van a dejar historia y siguen creando historia. En conclusión, la desigualdad de género sigue siendo un problema global que afecta las oportunidades, el acceso a recursos y el trato justo entre hombres y mujeres. Para abordar de manera efectiva se requiere un compromiso continuo de la sociedad, políticas inclusivas y cambios culturales significativos. Sin duda alguna está en nosotros como personas conscientes y con mayor oportunidad de reflejar y conocer estos temas tan importantes, el poder generar un verdadero cambio, poder hacer la diferencia, y que realmente todo este tipo de situaciones complejas terminen por completo, ya que como seres humanos todos tenemos el derecho de sobresalir, todos tenemos el derecho de decidir, de la libre expresión, y el hecho de ser abusados no es algo con lo que las personas quieran vivir, en específico las mujeres, ya que durante años y hasta la fecha, aunque es menor porcentaje como se ha mencionado anteriormente, pues de cualquier forma los abusos siguen estando presentes. Hay mucha gente que desafortunadamente viene de otras generaciones y sus pensamientos posiblemente no pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero es justo eso, es gente tradicional con la que no podemos siempre ponernos a debatir, ni a juzgarlos o hacer algún tipo de prejuicio al respecto. Pero no sabemos y realmente desconocemos qué tipo de situaciones han tenido que pasar para pensar de esa forma, para ser tan rígidos al respecto. Hablando principalmente de mujeres, que son la parte importante de todos estos temas, y como conclusión simplemente se puede externar a quienes nos escuchan a generar conciencia y a difundir la información correcta, pero sobre todo dar a conocer asociaciones como esta de No Son Una, Somos Todas, que se encargan de poder hacer un cambio muy grande, y es algo increíble que de verdad vale muchísimo la pena que se acerquen y se involucren en estos temas, porque solo así es como realmente se va a marcar una diferencia. En fin, pues ya llegamos al final de este capítulo. De verdad que ha sido uno de los temas más interesantes. La verdad es algo de vital importancia y pues no nos resta más que agradecer. Bueno, y principalmente de mi parte, yo, Ricardo Cabrera Lara, por haberme escuchado, por estar con nosotros. Espero que todo esto sea de gran utilidad y espero que todos podamos generar conciencia,
que a todos nos llegue esto de verdad, nos impacte. Por favor, compártelo y pues difundan la información correcta, como siempre lo digo. Esto es para dar a conocer muchísimo trabajo que hace la asociación No Son Una, Somos Todas. Realmente son cosas muy importantes que pueden ayudar muchísimo para un verdadero cambio y hacer las cosas mejor. Tenemos y está en nuestras manos la responsabilidad de mejorar las cosas. Les agradezco muchísimo nuevamente haberme escuchado. Espero que se encuentren de maravilla y les envío un cordial saludo. Hasta luego y nos vemos a la próxima y en el próximo capítulo. Muchas gracias. Voces unidas, historias compartidas, en un espacio donde la fuerza de la mujer resuena. Aquí exploramos las profundidades de la experiencia femenina, desafiando los estereotipos, desmontando las barreras y enfrentando valientemente la violencia de género.